Bueno, pues muchas gracias, Benedicto, por la presentación y por la organización, y muchas gracias a la Federación de Asociación de Vecinos de Dordoño y al Ayuntamiento de León por ceder este espacio. Y bueno, muchas gracias por supuesto a ustedes también por haber venido para escuchar un poco de los temas que parece que a veces que solo nos interesan a algunos, pero bueno, como vemos que somos más de los que parecemos, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, voy a hablar un poco de lo que es la vida de esta reina, que hace ahora los 900 años, el 9º centenario de su muerte, ¿no? Entonces, ahí tienen las fechas, ¿no?, de su reinado, de 1109 a 1126, y como ven en el subtítulo, tempestuoso reinado, ya verán que lo fue, y de una reina guerrera, que también verán que lo fue, ¿eh? Una mujer de armas tomar y que no se dejó dominar y que completó su reinado hasta su muerte, hasta el mismo día de su muerte, el 8 de marzo, como bien sabrán, porque fue cuando se celebró el centenario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Bueno, también quería hacer un aviso previo, como verán, pues si no, por si acaso ya les aviso, casi la mayoría de las imágenes que van a ver están hechas por inteligencia artificial. Quiero avisar que no tienen mucho rigor histórico, simplemente a nivel divulgativo, como imagínense que es ver las estampas de un cuento, ¿no?, por decirlo de alguna forma, simplemente por ilustrar. Creo que quedan bastante resultonas, pero vuelvo a decir, no pidan una fidelidad histórica al 100%, que eso ya sabemos que la IA se puede conseguir hasta cierto límite, manejando bien las prompts que llaman, pero en cualquier caso que eso, no crean que es totalmente fidedigno ni muchísimo menos. Bien, pues empezamos con... Lo primero es el nombre de Urraca, ¿no? Es un nombre que hoy en día nos suena bastante mal, bastante feo. Nos acordamos siempre de este pájaro que aquí en León, y bueno, también en Galicia y en Asturias, llamamos la pega, y que es el nombre que viene del latín, porque el pájaro se llama científicamente pica pica, ¿no? Pica es el nombre que tenía en latín. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Urraca? Pues no viene este pájaro, porque este pájaro solo se llama urraca en Castilla, en una zona muy concreta de Castilla, lo que pasa es que ha pasado en español y se ha convertido en la palabra un poco genérica, ¿no? Yo de chaval pensaba que las urracas eran un pájaro exótico que había lejos de León y no lo identificaba con la pega. No sé si a alguno más le ha pasado, pero bueno, me pasaba también con el raposo y con otros animales. Bueno, en cualquier caso, no es el nombre del pájaro, no es que a urraca le pusiera el nombre del pájaro, porque eso lo investigó muy bien Corominas, el del diccionario etimológico, que a lo mejor le suena, que el nombre de urraca para pájaros solo se documenta desde el siglo XVI. Anteriormente solo existía como nombre de persona y un nombre que ya había caído bastante en desuso. Estuvo de moda desde el siglo X hasta el siglo XII, parte del XIII, y luego ya empieza a desaparecer. Así que podríamos decir que era un nombre de moda en este momento. En cuanto al significado, pues siempre se ha intentado vincular un poco con el oro, tanto sea por una posible raíz euskérica de urre, que significa oro, totalmente. También otros buscan una raíz germánica de Ulrike o Ulrica, una derivación de ese nombre germánico, que significa rica en patrimonio. Y otros también, buscando esa relación con el oro, pues lo relacionan con el nombre aureaca, en latín, que también viene de aurum, de oro. En cualquier caso, bueno, yo he consultado a filólogos expertos en etimología y me dicen que estas tres soluciones son muy dudosas por distintas razones que no vienen ahora a cuento, y que en cualquier caso hay que concluir como lo que hizo Corominas, que fue el que más investigó el nombre, decir que probablemente es un nombre prerromano, que quizás como nombre regio o noble tiene su origen en el País Vasco, y no ir más allá, ¿no? Esa Corominas no se atrevía a decir ni su significado, ni de qué palabra en concreto venía, así que nos podemos quedar un poco con la duda, con la sospecha de que a lo mejor significa algo relacionado con oro, pero desde luego nada con el pájaro. Bueno, ¿quiénes eran los padres de Urraca? Bueno, pues los que tienen ahí, y como creo que ya sabrán todos, eran Alfonso VI de León, el rey leonés, y una francesa, Constanza de Borgoña, que además era de linaje regio, era nieta del rey de Francia y era del linaje también de los duques de Borgoña. Borgoña, que había sido un reino después del Imperio Romano, pues el rey de Burgundia, y que, bueno, pues ahí Alfonso parece que buscó esa relación con Francia. Además, esta mujer era sobrina del abad de Cluny, así que parece que Alfonso tenía una especial creencia por la abadía de Cluny
y probablemente buscó estrechar esa relación, pues casando con la sobrina de Hugo el Grande, de Hugo el abad de Cluny. Aquí podemos ver, bueno, en esta época no existía todavía la heráldica, está puesto simplemente a ejemplo ilustrativo, tanto el escudo de León como el escudo de Borgoña, como el escudo de los Capetos, que era la dinastía de los reyes de Francia a la que pertenecía Constanza, pues no existían en esta época, la heráldica no comenzó hasta mediados del siglo XII, pero bueno, en cualquier caso, para identificarlo así a simple vista yo creo que está bien, ¿no? Aquí vemos la genealogía de Alfonso VI, que tuvo una asistencia también muy rocambolesca. Su padre, Fernando I, y su madre, Sancha I, dividieron el reino a la muerte de Fernando. A Sancho le dieron Castilla, a Alfonso le dieron León y a García le dieron Galicia, ¿no? Lo que pasa es que esta situación duró muy pocos años, hasta 1072, en el que, bueno, pues Sancho, que se había hecho con el territorio de sus hermanos, muere en el famoso cerco de Zamora, de una forma muy diferente a como nos han contado casi siempre basado en los cantares, pero bueno, en cualquier caso muere y al final se hace con todo el reino de sus padres, Alfonso VI, y comienza a gobernar a partir de 1072 ya en solitario y toda la herencia, Galicia, Castilla y León. García, sin embargo, queda prisionero en su hermano en el castillo de Luna, donde está ahora mismo el embalse, la pared de la muralla, ¿no? del embalse. Pues allí quedó prisionero, bien tratado, y muchas veces Alfonso VI incluso parece ser que tuvo la intención de que si no tenía un hijo varón, dejar a su hermano García como heredero del reino. Pero bueno, García murió tempranamente, en el año 1090, y entonces ya abandonó esa idea. Y aquí vemos pues la progenie de los orígenes de Constanza. Vemos aquí eso que es nieta de Roberto II, rey de Francia, también es bisnieta de otro rey de Francia, y es hija del duque de Borgoña. Aquí no hay que confundir ducado y condado de Borgoña, eran dos territorios diferentes, con sus propios linajes, y que de hecho no estaban vinculados directamente familiarmente, ¿no? Bueno, ya digo que también destacar de Constanza que su tío era Hugo de Cluny, San Hugo de Cluny, el famoso abad de esa abadía que era la más poderosa de toda Europa en esa época y casi durante toda la Edad Media. Más que una abadía, era una ciudad de monjes, ¿no? Era algo que tenía que ser digno de ver, una pena que luego con la Revolución Francesa pues quedó reducido a la mínima expresión. Bueno, en cualquier caso, ya centrándonos un poco en Urraca, en el año 1079, eso lo tengo creo que bastante bien datado, posiblemente cerca de la Navidad del año 1079 se casan Constanza y Alfonso VI, y al año siguiente es cuando nace Urraca, probablemente en León. Hay dudas de si fue en León, de si fue en Sahagún. A mí me extraña que si hubiera nacido en Sahagún no lo cuenten las crónicas anónimas de Sahagún, porque estoy seguro de que lo habrían puesto. Entonces, es más probable que naciera en la ciudad de León. Pero bueno, en cualquier caso nos queda la duda, como en muchas cosas de los estudios medievales, ¿no? Entonces nace en torno a 1080, tampoco estamos seguros al 100%. Tampoco se sabe cuántos hijos tuvo el matrimonio. Hay algunos historiadores franceses que llegan a hablar de que tuvieron 6 hijos y que murieron todos, menos Urraca. Y hay otros historiadores, todos estos en realidad yo no sé dónde sacan la información porque no la he encontrado en ningún sitio, pero discuten sobre ello. Y hay otros que dicen que no, que Constanza solo tuvo a Urraca, además la primera y la última, porque el parto se complicó y que después no tuvo más hijos. En cualquier caso, la documentación nunca hacían constar a los infantes ni a los niños antes de que llegaran a una edad ya un poco que superaran los peligros de la infancia. Hay que recordar que en estas épocas morían tranquilamente la mitad o más de los niños que nacían, que no llegaban a edad adulta. Entonces tampoco hay que extrañarse de que a lo mejor tuviera otros hermanos de los que no sepamos nada, porque hasta que no llegaban a cierta edad no les ponían los nombres en los documentos ni figuraban, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de la infancia de Urraca? Pues prácticamente nada. De hecho, siempre se ha solido repetir que su ayo, el que le enseñaba, era un noble, pero ahora los últimos estudios parecen demostrar que no fue así. En cualquier caso, sí que tenemos constancia por unos documentos de 3 maestros que tuvo, los presbíteros Pedro y Sancho y el canónigo Domingo Falconi, que sí que figuran en algún documento como magister, como maestros de Urraca, ¿no? Entonces,
es lo único que podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Esto es una hipótesis que lanzo yo, que ya lancé en un artículo que publiqué hace recientemente. Y es la hipótesis de que a lo mejor Urraca usó del libro de texto, este que ven aquí, que es el antifonario de la catedral, porque claro, el antifonario de la catedral es conocido por su papel de antifonario, es decir, de cánticos, viene con un montón de notación musical, pero tiene una primera parte de bastantes páginas que es un auténtico libro de texto, con tablas de multiplicar, o por ejemplo, esto que vemos aquí, que me hizo muchísima gracia porque es unos diagramas de los solsticios y los equinoccios, que muy similares a los que uso yo con mis alumnos de primero de la ESO. Esto, por ejemplo, es el solsticio de invierno, esto es la parte de sol iluminada, que es más corta, son 9 horas, y la parte de noche, que son 15, luego los equinoccios, 12 horas, y luego el solsticio de invierno, con solo 9 horas de noche y 15 de... Bueno, pues lo mismo que les explico yo a mis alumnos. ¿Y por qué digo que pudo ser el libro de texto de Urraca? Pues porque sabemos que sí que lo fue de su padre y de sus tíos. ¿Por qué? Porque en una de las primeras páginas, en esta capital tan preciosa, que parece céltica, pues aquí vienen los monogramas de su padre, Alfonso, el monograma de su tío Sancho y el monograma de su tío García. Y además, posiblemente de su puño y letra, cada uno escribió la fecha en torno al año 1062. En 1061, 1062, y bueno, pues eso parece ser que demuestra, en mi opinión, y es lo que puse en el artículo, que se usó del libro de texto, porque ya digo que viene con una serie de tablas de multiplicar, de aritmética, de calendarios, que muy bueno, no solo para aprender a cantar, sino también para aprender un poco la matemática, la aritmética y algunas cosas más que vienen en este comienzo. Entonces, yo lanzo esa hipótesis, es bastante posible que lo usara, pero tampoco lo vamos a saber nunca. Ella no firmó. Bueno, la cosa es que ya muy pequeñina, por la corte leonesa empiezan a desfilar mucha gente de Francia. Alfonso VI, como digo, era muy aficionado a la bahía de Cluny, le daba toda una auténtica fortuna al año de lo que les cobraban los musulmanes, que el califato se había dividido en taifas y para sobrevivir le pagaban auténticos sobornos en oro a Alfonso, que se llamaban las parias, y eran un montón de kilos de oro que llegaban al cabo del año a la ciudad de León. Entonces, bueno, se ve que no sabía muy bien qué hacer con ello, le sobraba y una buena parte lo mandaba a Cluny, ¿no? A cambio de que dieran misas por él y por toda su familia y por todo el reino. Entonces, pues tenía ese vínculo con Cluny y también empezaron a pasar por aquí para ayudar en las luchas contra los musulmanes, pues gente del condado de Borgoña y también del ducado de Borgoña. Y entre ellos, pues bueno, pasó Eudes y su cuñado, Raimundo de Borgoña, y parece que apalabraron ya el matrimonio entre Urraca y Raimundo. Era lo que llamaban en latín los sponsaria, es decir, una especie de apalabramiento de matrimonio. Estamos hablando del año 1087, o sea, Urraca tenía 7 años, pero no se consumaba ni se realizaba el matrimonio, era simplemente apalabramos el matrimonio, y de hecho todo apunta a que Raimundo volvió a Borgoña porque no vuelve a aparecer en la documentación hasta que realmente se hizo lo que fue la boda en sí, que fue unos años después, como les diré. En cualquier caso, la casa en este momento todavía no se la considera la sucesora, porque ya digo que parece que según las crónicas, la historia silese o la historia de legiones en realidad, el sucesor que estaba considerando Alfonso VI era su hermano García, que lo tenía todavía preso en el castillo de Luna, pero ya digo que 3 años después murió y entonces ya sí, a partir de 1090 ya se empieza a considerar a Urraca en ese momento como la candidata al trono en caso de que muriera su padre Alfonso VI, ¿no? ¿Quién fue el munidor, el organizador de este matrimonio? Pues como digo, posiblemente Eudes, que era el duque de Borgoña y que era sobrino de Constanza, o sea, todo quedaba en familia, pero venía con su cuñado, que no tenía más relación de sangre con él, que simplemente que era su cuñado, Raimundo, y como no tenía vínculo de sangre con Urraca ni con Constanza, era un candidato ideal, de alto rango, francés, de la zona de Borgoña, de la zona de Cluny, entonces era un candidato idóneo, ¿no? Sobre todo porque en esta época la Iglesia prohibía los matrimonios hasta el 7º grado de parentesco, o sea que entonces estos no tenían absolutamente ningún grado de parentesco, así que el matrimonio parecía una buena idea, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como digo, en 1090 muere García, el hermano de Alfonso VI, y lo que hacen es que van a poner el matrimonio en sí,
se va a celebrar ya en el año 1093, que tampoco es que esperaba mucho, porque en esta época Urraca tenía 13 años, más o menos, un poquito menos. Así que, en cualquier caso, en cuanto podía ya, sobre todo eso lo hacía la nobleza, no el pueblo llano, que eso la gente está muy engañada. Quienes casaban a las hijas en cuanto tenían el primer periodo eran los nobles y los reyes, porque tenían muchísima prisa en tener descendencia, con lo cual lo único que hacían era provocar un montón de problemas luego en los embarazos y en los partos, y lo único que hacían era quedarse viudos rápidamente. Sin embargo, el pueblo llano lo que hacía era retrasar el matrimonio lo máximo posible, era casi la única medida anticonceptiva que podían tomar. Entonces la casaban, en el pueblo llano se casaban tranquilamente con 20 años y a veces con más. Sin embargo, pues los nobles y los reyes no, tenían prisa y muchas veces las prisas matan, ¿no? Y bueno, pues en ese mismo año de 1093 del matrimonio, casi como regalo de bodas, aquí vemos a Raimundo, su primer marido, que cómo sale representado en el tumbo A de Santiago de Compostela. Es lo más parecido a un retrato medieval, así que tenemos que pensar que puede ser bastante fidedigno. Además lo representa con su doble vertiente de guerrero, porque fue bastante guerrero, dirigió muchos ejércitos, y luego un diploma, eso no es un hueso, es un diploma enrollado, que representa también su labor repobladora, porque aunque el regalo de boda que les hace Alfonso VI es que van a ser los señores de Galicia, que en esta época comprendía también el condado de Portucale, que era el norte de Portugal, y lo van a gestionar ellos, lo van a dirigir como tenentes, casi como virreyes, podríamos decir, tanto Raimundo como Urraca, pues sin embargo también le dio el señorío de muchos otros sitios. Luego veremos algunos de ellos. El problema es que la sucesión de Alfonso VI se iba complicando, porque en 1090, como digo, había muerto García, en principio era Urraca la sucesora, Constanza acaba muriendo también en el año 1093, el mismo año de la boda, muere que se casan Urraca y Raimundo, muere su madre, Constanza, y entonces Alfonso VI vuelve a casarse y sigue intentándolo. Bueno, en total tuvo 5 matrimonios, y de los 5 matrimonios legales, solo 2 tuvo descendencia, que son estos dos que vemos, Isabel y Constanza que tuvo a Urraca, como ya hemos dicho, y con Isabel más adelante que tuvo a Sancha y Elvira, que bueno, para hoy no nos interesa hablar de ellas. En cualquier caso, como vemos, pues todo niñas, todo chicas, y eso complicaba el tema sucesorio. Pero ¿qué ocurre? Que también tuvo 2 amantes oficiales, vamos a decirlo así. Una fue Jimena Muñoz, que era una noble berciana, con la cual va a tener a Elvira, y luego también tiene a Teresa, que aquí en León la conocemos y en España la conocemos como Teresa de Portugal, e irónicamente en Portugal la llaman Teresa de León, que va a ser la madre de, ahí la ven, con su hijo en brazos, bueno, sus 2 hijas, Sancha y Urraca, y luego también en brazos al futuro Alfonso Enríquez en portugués, que va a ser el primer rey precisamente del reino independiente de Portugal. Entonces, bueno, pues esta Teresa de Portugal la casa con otro borgoñón, pero que contra lo que se dice en todos los libros de historia, que es una cosa que me hace gracia, incluso los más recientemente aparecidos, Enrique de Borgoña y Raimundo de Borgoña no son familia, no tienen ninguna relación consanguínea. Enrique de Borgoña sí que es de la familia de los duques de Borgoña, pero por eso, por ejemplo, no se le podía casar con Urraca, pero Raimundo era de los condes de Borgoña y no tenían relación sanguínea directa. Pero en todos los libros verán que les llaman primos y algún tipo de relación así directa, y es falso. Es una equivocación, yo creo, por no mirar bien la genealogía francesa, que a veces nos queda un poco lejos a los españoles, pero que bueno, que también hay que consultarla, ¿no? Entonces, como digo, la sucesión se complica por este lado. Los que son espunteados son amantes, ¿no? La Mora Zaida, que supongo que mucha gente haya oído hablar de ella, Alfonso VI se junta con ella y tiene precisamente a su único hijo varón de toda su vida, que es Sancho. Aquí hay dudas de si esta Zaida luego se convirtió al cristianismo, se llamó Isabel, y hay historiadores que defienden que esta Isabel y esta Zaida son la misma persona, pero por falta de documentos no lo podemos saber a ciencia cierta. En cualquier caso, con esta Zaida o Isabel va a tener a Sancho, y claro, en el momento en el que este Sancho supera un poco la infancia, va a ser proclamado su sucesor. Entonces, en el año 1107, en un concilio que hace en la ciudad de León, va a proclamar Alfonso VI a Sancho como su sucesor. Una situación que, si era hijo ilegítimo, pues era un poco rara,
pero parece que todo el mundo aceptó. Además, si era hijo de una ex musulmana, pues más rara todavía, pero bueno, más vínculo ahí entre las dos religiones, ¿no? Claro, esto cómo sentó a Urraca y sobre todo a Raimundo, que ya se veía, ya le quedaba muy poco a Alfonso VI y ya se veía él como el rey de León, un poco repitiendo la situación de la época de Fernando I, de que ser el rey, aunque la legitimidad la llevara Urraca, ¿no? Que ahí a Urraca la vemos, por cierto, con los dos hijos que tuvo con Raimundo, o al menos los dos hijos que sobrevivieron. A la primera, que fue Sancha, y luego al pequeño Alfonso Raimúndez, que será el futuro Alfonso VII, ¿no? Que también este año, además de la muerte de Urraca, ha quedado un poco eclipsado, pero también es para celebrar la coronación de Alfonso VII, como veremos luego, ¿no? Bueno, entonces, lo que digo, se quedan un poco con dos palmos de narices, porque Raimundo ya contaba con ser el rey, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que se conservó un documento durante mucho tiempo en Cluny, amparado por Hugo, precisamente, en el que Raimundo y Enrique, los dos borgoñones, aunque ya digo diferentes, uno del ducado y otro del condado, hacen un acuerdo secreto, tan secreto que ya digo que solo esa copia se conserva solo en el archivo de Cluny, que luego ardió por la Revolución Francesa, pero conservamos transcripciones. Bueno, pues ahí hacen un acuerdo de decir, como que no aceptaban esa posibilidad de que Sancho fuera el rey, y que en realidad ellos iban a conjurarse y que Enrique le iba a ayudar a Raimundo para ser rey de León y repartirse un poco las esferas de influencia, ¿no? Dice, yo voy a ser el vasallo tuyo, le dice Enrique, tú vas a ser el rey, pero tú me vas a conceder Toledo y todo su tesoro y otra serie de prebendas que ven ahí en el documento, un poco pues repartiéndose el reino, aunque quedando como rey superior en principio Raimundo. Bueno, no se sabe exactamente la fecha de este pacto. Yo sospecho que en torno al año 1106, por un poco cotejando los documentos y demás, pero bueno, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Pero ¿qué ocurre? En 1107 se suceden las muertes. En 1107, justo, Alfonso VI, una obligación de todos los reyes, tanto asturianos como leoneses, era ir a la guerra y dirigir a sus tropas, y dirigirlas en primera persona. Eso Alfonso VI lo sabía bien, fue herido en una batalla y quedó prácticamente cojo. Bueno, pues cuando al infante Sancho ya empezaba a tener cierta edad y ya se podía considerar nombrarlo, ordenarlo caballero, etc., pues lo manda a batirse un poco contra los musulmanes, pero cae en una celada en Nuclés en 1107, en una trampa, vamos a decirlo así, pero al final el pobre chaval pues ahí murió, ¿no? Prácticamente un niño, adolescente, que muere en esta batalla y por lo tanto sume a su padre, Alfonso VI, en la más negra de las desesperaciones, posiblemente le acelere la muerte y nuevamente vuelve la pelota al tejado de Urraca y Raimundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que en ese mismo año también muere Raimundo y Urraca queda viuda. Y ahora sí, no hay ningún otro sucesor y se ve que va a ser la sucesora de Urraca y además en soledad, porque no es viuda, ha quedado con dos hijos y entonces va a ser la reina en solitario. Y que esto es una novedad en toda Europa occidental, es la primera vez. Luego ya pasó más adelante en otros lugares, pero aquí en Europa occidental es la primera vez que una mujer va a ser reina titular y sin marido consorte ni nada, al menos durante un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, les he puesto aquí cuando muere su padre en 1109. Además, también es la primera vez que tenemos constancia de su primera acción guerrera. Cuenta la historia compostelana, que es una crónica de la época, que Urraca, junto con el obispo Gelmírez, que era el obispo de Galicia y de Santiago de Compostela, y que además había sido su secretario, el de su marido Raimundo y también el de ella, pues ellos dos se dirigen con tropas a rescatar a los cristianos que han quedado allí en el campo de batalla con su hermanastro, con su medio hermano Sancho, ¿no? Entonces ahí pone taxativamente que ese ejército iba dirigido por Urraca y por Gelmírez. No hay que extrañarse porque los obispos en esta guerra también iban a la guerra. Lo más raro, podemos pensar que es Urraca que vaya dirigiendo tropas, pero bueno, que lo va a seguir haciendo luego el resto de su vida. Por eso lo del apelativo de guerrera, ¿no? Bueno, aquí tienen el primer documento que hace al poco de morir su padre. De hecho, ella además va a Toledo a recoger el cadáver para llevarlo hasta Sahagún, porque el deseo de Alfonso VI fue ser enterrado en el monasterio de Sahagún, al que tanto apreciaba. Y el primer documento que tenemos de ella es este, precisamente, de la catedral, del archivo de la catedral, el número 1002, en el que empieza a actuar como un monarca leonés normal, es decir,
confirmando el Fuero de León de su antepasado, de Alfonso V, el famoso Fuero de León, que si se acuerdan en 2017 hizo los 1000 años. Bueno, pues lo confirma, como hacían todos los reyes leoneses, y comienza a emitir privilegios, leyes, etcétera, con total normalidad, como si fuera un rey más, gobernando como todos sus antepasados. Aquí ven, como curiosidad, su monograma, el que más utilizó. De esta hora saldrá un artículo precisamente sobre los monogramas de Urraca en el archivo de la catedral. Un monograma pues bien bonito, que además cogió de la que fue su tía de Urraca, la famosa, la de Cali, la señora de Zamora, su tía, pues coge el nombre y también el monograma, que lo va a imitar y lo va a hacer prácticamente igual. Podríamos decir más o menos que su rúbrica no es exacto, pero bueno, para que nos entendamos, sería más o menos su firma, que está por ahí en esa parte del documento, como constancia de que lo ha hecho ella el documento y que es legal, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la cosa es eso, que en julio de 1109 queda como reina, pero se ve que a los nobles no les gustaba eso de tener a una mujer gobernándolos, y según las dos crónicas del momento, que son coetáneas, quiero decir, que son la historia compostelana y también la primera crónica anónima de Sahagún, las dos están de acuerdo en decir que nunca Alfonso VI arregló ningún matrimonio más de Urraca, que quienes la obligaron a casarse y en contra de su voluntad fueron los nobles, o al menos ciertos nobles. Entonces, claro, ¿qué personaje había en Hispania, en la península ibérica, en España, como quieran, en esa época del mismo rango que Urraca? Pues solo había un rey, y era Alfonso I de Aragón y Pamplona. Entonces, además, ya era talludito, ya tenía más de 30 años, si no recuerdo mal, no había tenido ninguna relación, no tenía ningún hijo bastardo por ahí, que era lo típico de los reyes. De hecho, hay incluso sospecha de que podría haber sido homosexual o al menos bisexual, según dicen algunos cronistas musulmanes, porque hay un embajador musulmán que lo visitó en su tienda de campaña y dice que le extrañó no ver ninguna mujer, que por lo visto era frecuente que en las tiendas de campaña, en las guerras, los reyes llevaran mujeres, y le dijo que cómo era que no había ninguna mujer ni nunca estaba en compañía de mujeres. Y que Alfonso, el batallador, le dijo que un auténtico soldado solo vivía todo el tiempo y convivía solo con hombres. Y este embajador deja caer un poco como que a lo mejor eso, era homosexual. En cualquier caso es cierto que no se le conoce ninguna mujer, ningún hijo bastardo, que luego cuando se casa con Urraca no van a tener ningún hijo, a pesar de que Urraca era fértil y siguió demostrándolo más adelante, como veremos. Así que, pero sí que dicen las crónicas que luego Urraca, cuando se separaron, sí que echaba de menos el contacto sexual con su marido, con lo cual también nos vienen a decir que sí que tuvo relaciones con ella. Entonces, en cualquier caso, era un matrimonio que no sabemos tampoco dónde se hizo exactamente, si fue en Monzón de Campos, en Valencia, o si fue en Muñío, que es lo que dice la crónica anónima de Sahagún, que está un castillo que está en Burgos. Pero la cosa es que a finales de ese año, o sea, medio año después de la muerte de Alfonso VI, se realiza la boda y en principio prometía bastante. Hacen un documento de arras en el que se comprometen a que si tienen hijos, algún hijo, varón, va a heredar las dos coronas, la leonesa y la aragonesa navarra, ¿no? Bueno, aquí había un problema para este matrimonio y es que los dos eran primos segundos, que hoy decimos, bueno, primos segundos queda lejos, ¿no? Pero claro, resulta que Alfonso el Batallador y Urraca tenían un bisabuelo en común. Eso es parentesco, no recuerdo ahora si es sexto grado, pero justo, qué casualidad, que la Iglesia no hacía mucho, había sacado un decreto por el cual se prohibía el matrimonio hasta el séptimo grado, con lo cual por un pelo, pero el matrimonio era ilegal o incestuoso, es como lo decían en la época, a ojos de la Iglesia. Y entonces enseguida va a llegar las protestas del arzobispo de Toledo, que era el primado de Hispania, el principal personaje eclesiástico, representante del Papa, y también luego ya las protestas del Papa, y al final pues llegará más adelante la anulación eclesiástica del matrimonio, justificándolo eso como que era un incesto, a pesar de que hoy en día nos parezca un poco excesivo, ¿no? Aquí vemos cuál es el parentesco, pero bueno, tampoco tiene mayor, lo único es que tenían un bisabuelo en común y que él era sobrino segundo de Alfonso VI, ¿no? Bueno, aquí ven un poco los territorios que habría heredado si hubieran tenido un hijo en común. Esto era la corona leonesa a la muerte de Alfonso VI y esto era la corona de Aragón y Pamplona, que como ven era muchísimo más pequeña, ¿no? Todavía ni siquiera tenían Zaragoza. Y luego, bueno, los condados catalanes que estaban todavía un poco en la órbita francesa, ¿no?
Ya digo, este mapa tampoco tiene mayor interés, es del reinado de Alfonso VI, pero quédense con la idea de que más o menos la corona leonesa en este momento es donde marca la línea roja. Y aquí, por cierto, pues tienen lo más parecido a un retrato de verdad de la reina Urraca, que es el que viene en el tumbo A de Santiago, que también está hecho prácticamente en la misma época que ella. Sí que dice la crónica anónima de Sahagún que era muy hermosa de rostro y que además era muy dulce de habla y de un trato muy agradable. Esa crónica siempre la trata bastante bien, incluso en algún momento llega a hacer una especie de comparación con la Virgen María en algún momento y bueno, en cualquier caso la tenía en un pedestal. Sin embargo, la historia compostelana, como veremos, al revés. Va a tratar de unirla todo lo posible porque Gelmírez, a pesar de que había sido secretario de ella, va a tener periodos que se va a llevar muy mal con ella y en la historia compostelana que mandó escribir él, pues la retrata de una forma totalmente misógina, con insultos, o sea, de una forma que causa, a día de hoy ya prácticamente causa hasta risa, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo que digo, en el matrimonio eran primos segundos y ya se veía que la Iglesia no iba a estar muy conforme con ese matrimonio. Al poco, también dice la primera crónica anónima de Sahagún que las bodas ya empezaron como al pie porque hubo una helada que abrió todo el vino de ese momento y que fue un augurio muy malo. Pero bueno, en cualquier caso, eso tampoco era muy importante. El problema fue que Alfonso I de Aragón, pues sí, el sobrenombre de batallador lo tiene merecidamente. Conquistó Zaragoza y un montón de territorio de lo que hoy en día es Aragón y llegó a hacer razias luego más adelante hasta el mismo corazón de Al-Ándalus. Pero era muy poco diplomático y era muy bruto. Y de hecho, el matrimonio entre Alfonso y Urraca fue visto con muy malos ojos por algunos nobles, sobre todo gallegos, que enseguida empezaron a levantarse, sobre todo contra Alfonso, el batallador. Y hubo algunos nobles que se enfrentaron a él en Monterroso y él los venció, y a los que se rindieron, a pesar de que hubo uno, según cuenta la crónica, que fue y se echó a los pies de la reina solicitando piedad y que se cubrió con el manto de la reina, pues Alfonso el Batallador cogió y lo atravesó, lo mató allí delante de la reina y de otros condes que se horrorizaron de toda la escena, comprobando la brutalidad. Y probablemente también fue en este mismo momento que ante las protestas, esto ya es fabular un poco, pero sí que tenemos constancia de que empezaron los malos tratos hacia Urraca y es bastante probable que en este mismo episodio, que la reina se puso de parte del noble, ya se llevará alguna torta de Alfonso. Aquí tienen en primera persona un testimonio de Urraca en la historia compostelana. Dice, ¿cuáles y cuántas deshonras, dolores y tormentos padecí mientras estuve con él? Dice, ninguno mejor que tu prudencia lo sabe. Está hablando con un familiar suyo, con el conde Fernando. Dice, pues no solo me deshonraba continuamente con torpes palabras, es decir, no solo me insultaba, sino que toda persona noble ha de lamentar que muchas veces mi rostro haya sido manchado con sus sucias manos y que yo haya sido golpeada con su pie. Bueno, descripción muy gráfica de los malos tratos a los que le sometió Alfonso, pues como esta imagen que he puesto aquí de inteligencia artificial. Claro, ya en ese mismo momento dicen las crónicas que Urraca dijo que aquello no se podía tolerar y que se tenía que separar. Así que se va a separar, nada, a los pocos meses de haberse casado, ya en 1110 se va a separar, precisamente por este asesinato y por esos malos tratos que estaba recibiendo. La cosa es que, claro, ahora tenía una situación muy complicada, porque también tenía otro problema, y era su media hermana Teresa, la que llamamos Teresa de Portugal, que estaba amenazando con ponerse de parte de su marido en esta separación que fue violenta. Ella y su marido Enrique al principio se ponen de parte de Alfonso, el de Aragón, pero bueno, al final Urraca dice, bueno, pues llega a un acuerdo con su media hermana en el cual acuerdan una cierta repartición de reino, quedando Urraca como reina y Teresa como infanta, pues hacen un reparto que vemos aquí en un documento excepcional que se conserva en la Catedral de Braga, este que ven aquí, una copia un poco posterior, pero bueno, en cualquier caso, por el cual Urraca le entrega a su hermana Teresa el señorío sobre Zamora, bueno, toda esa lista, toda esa ristra de localidades que ven ahí, que son casi siempre las que quedan más cerca del condado de Portugal. Aquí ya estamos viendo un poco las ínfulas de Teresa, ya un poco estamos viendo los primeros pasos autónomos casi de Portugal, ¿no? Claro, la cosa es que una vez que hacen este documento,
probablemente Urraca se lo piensa mejor. Se dice, igual es mejor que vuelva a hacer las paces con mi marido que no hacer este reparto con mi media hermana. Y a lo mejor arriesgarme a perder una parte grande de mi territorio. Entonces, en las navidades de ese mismo año, en 1110, por sorpresa, se reconcilia con su marido y al final todo este pacto quedó en agua de borrajas, ¿no? De todas formas, Alfonso volvió a sus malos tratos de todo tipo, psicológicos, etcétera, y al final, si juntáramos todo el tiempo que estuvieron juntos realmente Alfonso Batallador y Urraca, posiblemente fueron muy pocos meses, porque incluso cuando estaban teóricamente juntos, estaban en distintos frentes, a veces apagando fuegos en sitios diferentes y no coincidían, así que tampoco debieron de estar realmente mucho tiempo juntos. Bueno, ante esta situación de reconciliación, los nobles gallegos, que estaban muy en contra de Alfonso Batallador, cogen y dicen, no, pues nosotros queremos que nuestro rey sea el niño Alfonso, el hijo de Urraca y de Raimundo. Aduciendo ciertos documentos de Alfonso VI que parecía que sí que decía que en caso de que no hubiera más descendencia después de Urraca, de que no se volviera a casar y demás, pues de que este Alfonso Alfonso Raimúndez, que fuera el rey, ¿no? Legítimo. Entonces, lo que van a hacer los nobles gallegos en 1111 van a coronar a este niño que apenas tendría 6 años en este momento, o 5, lo coronan en Santiago de Compostela con el obispo Gelmírez a la cabeza y lo traen a León para coronarlo aquí. ¿Qué ocurre? Que por el camino les sale Alfonso, el batallador, y se enfrenta a ellos en Villadalgos. Otra cosa que viene mal todavía en todos los libros sobre Urraca, incluso los últimos que acaban de salir, siguen poniendo la batalla de Villadalgos, cuando Villadalgos, como algunos sabrán, está en la montaña leonesa, en la zona de Albas, por ahí. No tiene absolutamente nada que ver con Villadalgos, que es, además lo cuentan todas las crónicas, como eran el camino entre Astorga y la ciudad de León. O sea, que no hay equivocación posible, ¿no? Bueno, esa batalla vence Alfonso el Batallador, que tenía unas tropas mucho más numerosas. El obispo Gelmírez escapa a duras penas con el niño, candidato a rey, y se refugia, y sale también luego a su encuentro su madre Urraca, que se ha vuelto a separar. Las separaciones y las reconciliaciones se fueron sucediendo, ¿no? Eso fue en septiembre-octubre de 1111. La cosa es que, claro, nueva separación, pero los enemigos la rodean, porque por un lado Gelmírez hace poco lo que le apetece, maneja como un títere al rey niño. Muchas veces se habla de Alfonso VII contra su madre y demás, pero en realidad era un niño y luego un adolescente que era un títere de los nobles gallegos y casi siempre de Gelmírez. Entonces la vemos aquí a la pobre rodeada por el obispo Gelmírez, que luego más adelante llegará al arzobispo, su exmarido, Alfonso Batallador, y luego su media hermana y su primo hermano, Teresa y Enrique, ¿no? Entonces, bueno, que la pobre mujer estaba rodeada y que muchas veces sus alianzas era eligiendo el mal menor para el reino, que no tenía posibilidad de hacer algo que arreglara la situación en condiciones. Entonces, muchas veces va a quedar en esa situación de elegir el mal menor, ¿no? Bueno, además a todo esto, los nobles aprovechan cuando siempre que hay una situación de debilidad del poder central, del poder real, aprovechan para hacer de su capa un sayo y empiezan a esquilmar y a explotar todo lo que pueden a sus vasallos. También los señores eclesiásticos hacen lo mismo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la mayor rebelión que hubo en toda la península cristiana, en toda Hispania cristiana, en este momento, que fue la rebelión de Sahagún, la llamada rebelión burguesa de Sahagún, que como ven duró nada menos que 6 años, desde 1110, desde estos momentos que estamos viendo ahora, hasta el año 1116. Aquí tienen lo que podía ser el monasterio, del que no queda casi nada en la actualidad, de Sahagún, que era un monasterio impresionante según todas las crónicas. Y bueno, pues es una rebelión de la gente de Sahagún, de la villa de Sahagún, que se revuelven contra el señorío del abad, porque el abad los sometía como un auténtico señor de mano de hierro y, bueno, como curiosidad les puedo comentar que les prohibía usar sus propios hornos y tenían que usar el horno del monasterio. No podían vender el vino que fabricaban ellos, que hicieran ellos, que elaboraran ellos, hasta que los monjes vendieran el suyo. Y toda una serie de privilegios que enfadaban muchísimo a la gente. Entonces, pues, se acaban levantando contra el abad. Hay todas unas protestas, martirizan
a muchos monjes. Eso viene contado con pelos y señales en la primera crónica anónima de Sahagún, que precisamente, más que el reinado de Urraca, está interesado en contar lo mal que lo pasaron los monjes durante toda esta rebelión. Sería larguísimo hablar de ella, da para 2 conferencias, pero simplemente eso es una rebelión contra el señorío, en este caso eclesiástico, del abad de Sahagún y de los monjes de Sahagún. Luego también, más adelante, hay otra rebelión. Tenemos noticias de muchas más por todo el reino, posiblemente incluso en la propia ciudad de León, pero también en Soria, Segovia, Salamanca, y otra de las más gordas fue en Santiago de Compostela. Nuevamente una rebelión contra un señor eclesiástico, en esta ocasión contra el obispo, que era el obispo Gelmírez. Ellos lo que quería la gente era depender del rey, en este caso de la reina, porque el realengo era mucho más suave que lo que era el dominio de los nobles. Porque parece que muchas veces aquí en León tenemos a los nobles ahí endiosados, pero eran auténticos lobos, más que los perros que mantenían y guardaban al rebaño, como decían en la época, eran auténticos lobos que en cuanto podían depredaban al pueblo todo lo que podían. Entonces se veía a los reyes como una especie de manto protector y depender del rey, sí, o de la reina, tenías que pagar unos impuestos, pero eran mucho más bajos que luego la presión a las que le sometían los nobles. Y los eclesiásticos en este caso, porque ya digo que esta va a ser una rebelión que van a hacer contra el señorío del obispo Gelmírez y que además es a favor de la reina. Ellos lo que quieren es depender de la reina. De hecho hacen una hermandad, como si fuera una cofradía, y ponen a la reina como su abadesa, y así lo ponen los documentos. Pero ¿qué ocurre? Que en una de las algaradas que se organizan con estos levantamientos, una vez que estaba Urraca visitando la ciudad en compañía de Gelmírez, comenzó un levantamiento que, vuelvo a decir, era sobre todo contra Gelmírez y que el pueblo Urraca pagó el pato. Se encerraron en la catedral que se estaba construyendo románica en ese momento de Santiago de Compostela. La gente, la turbamulta, los rodeó allí en la iglesia. Incluso empezaron a prender fuego a la torre que era donde estaba refugiado. Murieron varios, incluso algún hermano del propio Gelmírez. Gelmírez se escapó disfrazado. Se disfrazó de fraile pobre y se consiguió escapar de entre la gente. Pero la turba decía que solo iban a dejar salir viva a Urraca. Entonces Urraca, un tanto confiada, como en principio no iba con ella, salió, pero ya sabemos cómo funcionan las turbas, ¿no? Como nos decían, la masa no razón. Entonces cogieron y, según la historia compostelana, la sacaron a la plaza que había al lado de la catedral y la tiraron al barro, la arrastraron como lobos, dice la crónica, y la rasgaron las vestiduras, la dejaron desnudada de cintura para arriba y dicen que casi la lapidan y que una vieja le dio un golpe en la mejilla, creo que se ve en esta escena, que le dejó una cicatriz de por vida. En cualquier caso, al final la dejaron marchar y luego al final Urraca solucionó un poco la completa, aunque tenía muchas ganas de venganza, tuvo la suficiente visión política para no hacer un baño de sangre. De hecho, para lo que era como se la gastaban en la Edad Media, pues llegó a pactar una paz sin baño de sangre, simplemente se expulsó a los principales responsables, pero no hubo ejecuciones, que ya digo que es algo casi inédito en la Edad Media. ¿Qué ocurre también con este episodio? Que a mí, por ejemplo, me quedan dudas. La historia compostelana lo cuenta con pelos y señales. Y se nota que se regodea en el sufrimiento de Urraca, porque ya digo que no le tenía ningún cariño. Estaba redactada por órdenes de Gelmírez. Es muy extraño que no figure en ningún otro sitio. Que ni la crónica anónima de Sahagún, que cuenta también cosas de esta época, ni ningún documento, ni los cronistas musulmanes. Un hecho de esta categoría, que es la mayor humillación de un rey cristiano de toda la historia de España, yo creo, es rarísimo que no figure en ningún otro sitio, ¿no? En cualquier caso es eso, también es cierto que lo narra con una cantidad de detalles que te dices, Juan, es que tiene que ser cierto, ¿no? Pero ya digo que siempre queda un poco la sombra de la duda de por qué no aparece este episodio reflejado. Es que tuvo que ser famoso en toda Europa, en el Camino de Santiago, justo, al lado del santuario de Santiago, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, pongamos que es cierto, pero ya digo que no se tomó represalias al estilo medieval que consistían en cortar cabezas sin parar, ¿no? A todo esto, las crónicas siguen contando que ella ya no vivió nunca más en palacios y que vivía a caballo todo el tiempo y en tiendas de campaña, dirigiendo a sus tropas, sobre todo luchando contra su ex marido, pero también luchando contra los musulmanes y a veces también contra su media hermana, que está dando guerra ya en la zona de Portugal y más allá, porque incluso su media hermana Teresa alguna vez llegó a invadir territorio de lo que hoy en día es Galicia, ¿no? Bueno, aquí vemos todos los problemas. Estos son todos los fuegos que tiene prendidos la pobre Urraca. Vemos por un lado su marido
y en territorio rayado lo que se va a quedar, incluso después de que llega la anulación del matrimonio en 1114 y ya no vuelven a juntarse nunca más, pues Urraca pierde todos estos territorios que vemos aquí. Sabemos que en alguna ocasión ella, dirigiendo las tropas en persona, consiguió tomar Burgos, más de una ocasión, y ella en persona, o sea, dirigiendo la acción militar, ella en persona. Pero hay todas estas ciudades, villas que vemos por aquí, en la zona rayada y alguna otra, sobre todo en la zona de Castilla, van a quedar en manos de su exmarido y ahí seguirán en manos de Aragón y Navarra hasta el reinado de su hijo, de Afonso VII de León, que las irá recuperando y mucho más, pero bueno, hoy en día hoy no es el momento de hablar de eso. Luego vemos también este territorio que vemos aquí rayado, es el condado de Portugal, en manos de su media hermana Teresa. Enrique ya había muerto y queda solo ella con su hijo Afonso Enríquez gobernando. Y vemos que también incluso llega pues eso, a zonas de lo que a día de hoy es Galicia. Así que como vemos tiene un montón de fuegos prendidos que ella fue apagando. Todos los nobles también insisten en que deje a su hijo, Afonso VII ya, Afonso como rey, y lo que hace ella es asociarlo al trono. Lo que hace es, ya desde 1112 prácticamente, en todos los documentos va a poner a su hijo Alfonso como rey con ella. Y empieza a darle ya también cada vez más responsabilidades. Lo manda a Toledo, lo manda a conquistar Sigüenza y otras zonas, Alcalá, la zona de Alcalá. O sea, que podríamos decir que fue un tándem, ¿no?, entre madre e hijo, pero ella no podía haber abdicado en cualquier momento y haberse retirado a algún monasterio, que era lo que se estilaba, y haber dejado a su hijo ya como rey, ya más o menos adulto y con la conciencia tranquila. Pero no, ella se empeñó en seguir reinando. Luego sabemos que Urraca no llegó a casarse, posiblemente por el estúpido hecho desde nuestro punto de vista actual de que era inferior a ella. Estuvo con Pedro González de Lara, conde de la zona de Lara, en la zona de Castilla. Estuvo junto con él muchos años y de hecho sabemos que tuvo al menos 2 hijos. Se sospecha que más, pero que también murieron en la infancia. Por ejemplo, Elvira Pérez de Lara y Fernando Pérez, llamado Furtado, que alguna vez parece que su padre, Pedro González de Lara, llegó a tener esperanzas de colocarlo en el trono en vez de Alfonso VII, pero bueno, Alfonso VII nada más coronarse ya le bajó los humos, pero en cualquier caso sí que además ella no tenía ninguna vergüenza de ponerla a él al lado de todos sus documentos y de poner a los hijos que tuvo con él. O sea, pero sí que está claro que a quien consideraba el heredero era su hijo Alfonso Raimundo. Ahí no queda ningún tipo de error, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso eso, sí que sabemos que posiblemente tuvo más amantes, se habla también de algún otro conde de la zona de Castilla, pero con el que más tiempo estuvo y que llegó a tener ciertas ínfulas casi reales, pues es este Pedro González de Lara. Bueno, ya llevo mucho tiempo relajando, voy a ir cortando. Lo que es la muerte de Urraca, supongo que todos lo hayan oído porque celebramos ahora hace poco el centenario, fue el 8 de marzo de 1126, murió en Saldaña. Dice, no lo dice ninguna crónica, lo dice unos anales, que en realidad es como una especie de solo anotaciones muy breves de qué pasaban cada año, y hay unos anales compostelanos precisamente, nuevamente, que dicen que murió de parto. Pero claro, hay muchos historiadores que no se lo creen, porque en este momento Urraca tendría unos 46 años. Entonces, hay médicos que dicen que sí, que es posible. Yo he estado buscando, no he encontrado ningún otro ejemplo de una reina que tuviera hijos a una edad tan avanzada. A los 40 años sí, pero ya 46, 47 no. Puede ser que fuera simplemente una forma de meterse más con ella, de que era un hijo bastardo, ilegítimo que estaba teniendo con ese conde y tal, pero que en cualquier caso muere. La historia compostelana lo cuenta con bastante detalle y no dice nada de ningún embarazo, ni tampoco la primera crónica anónima de Sahagún. La cosa es que muere en Saldaña, su hijo que estaba cerca, Alfonso Raimúndez, la trae a León y la hacen lo que es la misa y el entierro en el Panteón de los Reyes, que era su voluntad. Ella, a diferencia de su padre, no quiso ser enterrada en Sahagún y quiso dormir, digamos, el sueño eterno con sus antepasados en el Panteón de los Reyes, que es lo que intenta, con escaso éxito, representar aquí la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues
También lo que quiero decir, antes de morir, es eso, tenemos esa idea de los desastres que ocurrieron durante todo su reinado, todos los fuegos que tuvo que ir apagando de un lado para otro, pero que en cualquier caso ella se mantuvo ahí firme, y no solo eso, sino que incluso conquistó algunas plazas, como les decía, la propia Alcalá de la antigua, de Madrid, o Sigüenza y otras plazas, ¿no? Entonces, bueno, que fue una reina también muy guerrera, ya digo que eso hasta las crónicas que hablaban mal de ella se lo reconocen, y que, bueno, cuando murió sí que fue sentida como una muerte por todo el pueblo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó hasta que su hijo se coronó, pero aunque no tenemos constancia exacta, sí que sabemos que se coronó aquí en León y a manos del obispo de León, como era tradicional. Aunque la historia compostelana quiere deslizar que llegó aquí el arzobispo ya, Gelmírez, con la intención de coronar a Alfonso VII, porque ya llegó tarde y no lo consiguió y que ya había sido coronado, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, su tumba, su sarcófago, estaba en San Isidoro, en el Panteón de los Reyes. Como sabrán, por desgracia, todos esos sarcófagos, todas esas tumbas fueron revueltas en la Francesada, cuando vinieron los soldados de Napoleón, y no hay posibilidad de identificar sus restos con seguridad. Yo me pregunto si no habrá alguna calavera que tenga alguna marca en la mejilla de esa pedrada que presuntamente le pegaron en Santiago de Compostela, pero bueno, que en cualquier caso, a día de hoy no se ha podido identificar su cadáver entre todos los huesos que quedaron revueltos, ¿no? Y como digo, pues fue ese mismo año, en ese mismo mes de marzo, ella murió a principios, el día 8, pues posiblemente a mediados o a finales de ese mes, fue coronado su hijo por primera vez. Y digo por primera vez porque luego, más adelante, unos 10 años después, sería coronado luego otra vez en León como emperador. Porque Alfonso VII, como sabrán, es conocido como el emperador, va a ser el momento de máximo esplendor y de máxima extensión del reino de León, ¿no? Del reino imperio, ¿no? En este caso. Y yo creo, podríamos hablar de otros aspectos de Urraca, incluso la Urraca mítica. Yo no sé si hay alguien de algún pueblo, raro casi es el pueblo donde no existe alguna leyenda de la reina Urraca, de que pasara por allí, o que se alojara por allí, o alguna cueva de la reina Urraca, que yo he documentado varias, bueno, gracias sobre todo a mi amigo Nicolás Bartolomé. Quiero decir que es una reina que, a diferencia de los otros reyes de León, no solo es su pasado regio, etcétera, esplendoroso, como queramos verlo, sino que además también dejó un pozo ahí mítico, de leyendas. No solo en León, también en Galicia y en Asturias. Entonces, bueno, que fue una reina que debió de impactar mucho a lo que fue a sus contemporáneos. Y también, otra cosa que dicen incluso en los libros más recientes, se suele decir que los musulmanes nunca hablaron de ella y que la borraron de sus crónicas y tal. No es cierto. Yo he encontrado una crónica musulmana sin nombrarla por el nombre, pero dice que sí, que hubo una reina de Yiliquilla, que era como llamaban ellos a la reina de León, que se casó con el rey de Aragón y que se divorciaron y se enfrentaron, y que ella, demostrando además bastante admiración, que ella fue capaz de vencer a su marido y de humillarlo. O sea, quiero decir que también ellos les impactó el hecho de que hubiera una reina cristiana, y ya digo que en el caso del pueblo llano, de alguna manera marcó a la gente para que haya seguido todavía en el siglo XXI existiendo leyendas sobre ella en un montón de pueblos, ¿no? Entonces yo creo que es también un homenaje que le hace el pueblo llano, que al final siempre es el que realmente escribe la historia, porque muchas veces quedemos con la idea de que son los reyes, los nobles y los grandes señores. La grande historia la hacemos los mindundis, la gente del pueblo llano, que somos los que la hemos escrito, aunque otros se la queden, ¿no? Bueno, pues simplemente eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues hay un micrófono y se lo puedo pasar, y nuevamente pues darle las gracias por su asistencia y por la paciencia. ¿Se Sí. Bueno, no puedo por menos de preguntarte sobre una polémica que anda por aquí por las redes desde que se empezó a hablar de Urraca,
se anunció un congreso en la universidad, se anunció el viaje esto desde Galicia, no me acuerdo el nombre, cuando la ponían como Urraca de Galicia. Y bueno, el asunto es que además ahora con los vídeos que se hacen muchos autónomos, pues muchos ponen Urraca, Reina de León, otros ponen Reina de León y Castilla, Reina de León y Galicia. Y claro, yo te pregunto, ¿no es un poco, vamos, que mencionando el todo el Reino de León no hace falta mencionar las partes? Porque sí, es cierto que la Reina de Castilla, pero también lo de Galicia, pero también lo era de Toledo, o si me remontamos más, de Asturias. Es decir, ¿y por qué ponemos solo Reina de León y de Castilla? Es como si yo hago un símil, refiriéndonos ahora al rey de España, Felipe VI, decimos rey de España y de Murcia, al rey de España y de Castilla, al rey de España. ¿No te parece que no es normal? Sí, eso es un poco el presentismo, ¿no? Coger las realidades actuales y llevarlas hacia el pasado, que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro, los gallegos existen, tienen una autonomía, que es Galicia, la autonomía en la que estamos se llama Castilla y León, y entonces es muy atractivo para cierta gente el poner ya la pegatina de Castilla y León, ¿no? Para que así parezca que existe desde la noche de los tiempos, pero vamos, que efectivamente, a ver, ella, el título que usó siempre fue como su padre, desde que conquistó Toledo más o menos, el de Reina de Hispania o de Iberia o de Hesperia, que también suena muy bien y es muy bonito y en muchos documentos lo pone así. Lo cual no deja de ser también llamativo, porque hasta un siglo antes, Hispania era el nombre con el que llamaban al Andalus. Por ejemplo, Sancho el Gordo, que le sonará a todos, cuando regresa a León con un ejército, uno de los primeros documentos que dice recién regresado de Hispania, de Al-Ándalus. Entonces, ¿por qué un siglo después se llama Hispania eso? Bueno, pues probablemente por Alfonso VI empezó a usarlo, posiblemente por influencia de Cluny. Claro, para los franceses, aquello en la época de los romanos era Hispania y dice, pues ala, todo Hispania. Y probablemente fue cuando empezó ya Alfonso VI a coger ese título de rey de Hispania, aunque siguió usando también el de rey de León, y normalmente antes de la conquista de Toledo el título que usaba era el de rey de León. Entonces, lo de rey de España podemos decir que es un poco más accesorio, más propagandístico si queremos, pero vamos, que nunca se llamó reina de Castilla. Como mucho, en algún documento al final ponía las tierras de la que era reina, que respondía un poco a la división que habían hecho sus abuelos, Fernando y Sancha. Reina de León, Castilla y Galicia, al final de todo, de los documentos, en la parte de abajo, alguna vez, pero vamos, que no usó el título de Reina de Castilla. Es más, ningún rey de León puso Castilla en sus monedas, por ejemplo. O sea, es una prueba bastante fehaciente, ¿no? Que viene León y viene Toledo, pero Castilla, por ejemplo, nunca aparece mencionada en las monedas, hasta que es reino independiente mucho después. Entonces, es eso, yo creo que es puro presentismo. Los gallegos arriman el asco a su sardina, empiezan a decir la Galicia, tal cual, los de la Junta arriman el asco a su sardina y la llaman reina de... Ya que de Castilla y León queda ya, yo creo que ya, en mi opinión, ya queda ridículo. Ahora está lo de León y Castilla, que bueno, lo usaba mucho Reilly, que era un medievalista de Estados Unidos muy admirado por mí, y que tuve la suerte de entrevistar y que considero un poco el mentor de los estudios sobre Urraca, pero que, bueno, ha cogido, ese sí que parece que ha cogido éxito y ahora también lo usan mucho en Portugal, que antes en Portugal decían el reino y los reyes de Leao, de León, pero ahora ya lo de León y Castilla, o de León Castilla, supongo que por alegrar un poco la vida a lo mejor a la Junta, que tampoco hay que descartarlo. Sí. ¿Hay una relación entre Urraca primera de León y la Urraca que está enterrada en Palencia? La que está enterrada en Palencia, si no me equivoco, es bastante posterior. Sí, no es Urraca la asturiana, puede ser. Que era una hija ilegítima de Alfonso VII. O sea, que era... Ricardo, creo que la que está enterrada allí es Urraca Lope de Aro. Ah, la de Fernando II. Sí, es que yo he visto una foto del sepulcro, pero vamos, que en cualquier caso es posterior, no tengo ahora muy localizado cuál de las urracas. Bueno, pues ya digo que fue un nombre que estuvo totalmente de moda,
hasta la media hermana de Urraca, Teresa, como más que se llaman, sin embargo, a la primera hija que tuvo la llamó también Urraca, o sea que debía estar muy de moda. ¿Alguien más? Yo voy a hacerte una. Sí. Todos estamos en contra de ese nombre que ha colocado como Urraca la Temeraria. Ah, sí, yo es que no sé de dónde ha salido. ¿Cuál es el que tú propondrías? Yo, para mí, personalmente, la guerrera, pero bueno, que ahí ya cada uno que le ponga el nombre que... En las crónicas, desde luego, no mencionan ningún sobrenombre. Las de la época, porque yo también tengo, no sé si llaman un vicio, pero que es que yo me suelo ceñir a la documentación y a las crónicas de la época. Las posteriores, sobre todo ya de Alfonso X el Sabio, bueno, antes incluso, las de Fernando III para adelante, ya son romanceadas, son novelas, prácticamente. Entonces hay que tener, bueno, y es que curiosamente es luego de donde sacan la mayor parte de la información la gente que hace novela histórica, porque claro, tiene una ventaja, las novelas, o sea, las crónicas de Fernando III, las de Alfonso X el Sabio y demás, están en castellano antiguo, pero se pueden leer. Entonces toda la gente tira de ahí, pero ya digo, pues es que a falta de datos se los inventa, los manipula, los retuerce, en fin, pero bueno, me he ido por las ramas y me habías preguntado... Si hay que reivindicar otro nombre para ello. Eso, sí, yo ahí de la época no conozco ningún sobrenombre que le pusieran. El de Temeraria desconozco por completo de dónde salió, pero no me gusta, porque de Temeraria solía pensar bien lo que tenía que hacer, lo que tuviera que elegir entre los males. Pero bueno, se ha puesto de moda y a veces ante eso uno poco puede hacer. A mí ya digo, no me gusta absolutamente no. Y yo debo proponer uno, el de Guerrera, porque es algo inédito. O sea, una mujer dirigiendo tropas el resto de su vida, prácticamente, desde que antes de divorciarse, incluso cuando les dije, antes de morir su padre, ya dirigiendo las tropas con Germínez en la zona de Toledo y por ahí. O sea que yo es por el que ha puesto dos. ¿Alguien más? Bueno, de cualquier modo, vuelvo a insistir en el agradecimiento y que contamos con vosotros, con ustedes, para la próxima conferencia, que será muy interesante. No sé si pasar el micro a Javi para que les convenza. Quizá mejor no, porque si no nos hace la conferencia. Bueno, una cocina sin más. Javier, el otro Javier García, va a hacer una entrega de un pequeño obsequio que hemos traído para los conferenciantes. Si haces el favor. Javi es el presidente de Federación. Así que